Bienvenido de nuevo al Detective Randeler, donde calentamos los corazones con historias tan reconfortantes como su café o té de la mañana. Soy su anfitrión, y hoy nos estamos adentrando en el mundo de la señorita Marple. Ahora dime, ¿no te encanta cómo nos unen las historias? No importa dónde estemos en este gran mundo hermoso. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás disfrutando de esta historia. Avísame en los comentarios. Los leo todos. Comencemos lectura del testamento. La señorita Jane Marple se sentaba en su jardín en una mañana particularmente hermosa de mayo, secretos en la mano, mientras podaba cuidadosamente sus amadas rosas. La suave calidez de la primavera había persuadido a sus preciadas flores a ofrecer una exhibición espectacular ese año, y ella tarareaba suavemente para sí misma mientras trabajaba. Sin embargo, la tranquilidad de su jardín se interrumpió pronto. El sonido de pasos apresurados en el sendero la hizo alzar la vista justo a tiempo para ver a su querida amiga, Dolly Bantry, acercándose con apuro, una expresión de emoción apenas contenida en su rostro. Jane, oh Jane, nunca creerás lo que ha sucedido, exclamó la señora Bantry, ligeramente sin aliento. Lo más extraordinario está en boca de todo el pueblo. La señorita Marple sonrió con cariño. La señora Bantry siempre había poseído un cierto entusiasmo por las noticias del pueblo, algo que la señorita Marple encontraba entrañable, si bien en ocasiones, un tanto agotador. Buenos días, Dolly. Siéntate y recupera el aliento, dijo indicando la silla de jardín a su lado. Sea lo que sea el problema, se trata del testamento de Richard Blackwood, dijo la señora Bantry acomodándose. Sabes que falleció la semana pasada. El pobre hombre, insuficiencia cardíaca. Bueno, se leyó el testamento, y mi querida, la escena que se armó, me lo contó la señora Perry, quien lo supo directamente por su esposo. El señor Perry, que era el abogado de la familia, ¿cierto?, preguntó la señorita Marple, colocando cuidadosamente sus herramientas y prestando plena atención. Sí, precisamente. Y gracias a Dios que estaba allí para mantener una apariencia de dignidad, porque según él los hijos de Blackwood estaban absolutamente fuera de sí. La señorita Marple asintió pensativamente. Los Blackwood no eran vecinos particularmente cercanos, ya que Blackwood Manor se encontraba al otro lado de St. Mary Mead, pero en un pueblo de este tamaño, todos conocían al menos en parte los asuntos de los demás. Entiendo que Richard Blackwood era bastante rico, comentó. No tenía algo que ver con la fabricación de componentes industriales. Así es, confirmó la señora Bantry. Hizo una fortuna durante la guerra y nunca miró hacia atrás, y eso es precisamente lo que ha causado todo el alboroto. Todo fue dejado a su joven esposa, Elaine. Ajá, dijo la señorita Marple, su exsecretaria. No, se casaron bastante rápido, si mal no recuerdo, hace 18 meses, afirmó la señora Bantry, con un asentimiento significativo, y no podía tener más de 35 años, él tenía 68, puedes imaginar lo que la gente dijo en su momento. La señorita Marple podía imaginarlo perfectamente. Había vivido en St. Mary Mead lo suficiente como para conocer muy bien cómo operaba el chismorreo del pueblo. Un rico viudo casándose con su secretaria mucho más joven habría proporcionado semanas de conversación, y ahora le ha dejado todo, todo sin excepción, confirmó la señora Bantry con evidente deleite. La casa, su interés controlador en la compañía, la colección de arte, las inversiones, el lote entero, y los hijos. Suspiró la señora Bantry. El señor Perick dijo que se les dejó anualidades modestas, bastante insuficientes, estoy segura, para el estilo de vida al que se han acostumbrado, y los niños eran. La señorita Marple intentó recordar. James, el muy serio, que trabaja en el negocio familiar,
Margaret, con una lengua afiladísima, nunca se casó, y Robert el menor encantador pero sin rumbo. Ninguno parecía particularmente encariñado con su madrastra. Y ahora, la señora Bantry bajó la voz con intención. Me imagino que están bastante molestos. ¿Molestos?, repitió la señorita Marple suavemente. James Blackwood acusó a Elaine de manipulación e influencia indebida. Allí mismo en la oficina del señor Perick, Margaret la llamó ramera cazafortunas. Esas fueron sus palabras exactas, según la señora Perick, y el pobre Robert tuvo que sujetar físicamente a James. Los ojos azul pálido de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. ¡Qué situación tan desagradable para la señora Blackwood! Y eso ni siquiera es la mitad, continuó ansiosa la señora Bantry. El verdadero shock es que aparentemente, Richard cambió su testamento hace apenas un mes antes de morir. Antes, la herencia se dividía más equitativamente entre sus hijos, con una provisión adecuada para Elaine por supuesto. Vaya, murmuró la señorita Marple, eso sí que es bastante significativo, lo suficiente como para que James ya esté hablando de impugnar el testamento, confirmó la señora Bantry. Sospecho que no hemos escuchado lo último de este drama en particular. La señorita Marple estaba a punto de responder, cuando notó otra figura acercándose a la puerta de su jardín. Una mujer delgada, vestida con ropa de mañana elegante. Creo que esa es la señora Blackwood, comentó, haciendo que la señora Bantry se diera vuelta en su asiento con curiosidad apenas disimulada. Elaine Blackwood dudó en la entrada. Luego, al ver que la señorita Marple se había percatado de su presencia, abrió la puerta y caminó por el sendero. Era una mujer atractiva, con el cabello oscuro recogido hacia atrás en un moño, su tez algo pálida, tal vez por el estrés reciente. Dijo con voz tranquila pero compuesta: «Buenos días, señorita Marple, espero no estar entrometiéndome». «No es para nada así, mi querida», respondió amablemente la señorita Marple. «Por favor, pasa. Conoces a la señora Bantry, ¿verdad?». «Creo que sí, por supuesto». «Buenos días, señora Bantry». La señora Bantry, de pronto consciente de haber estado hablando del recién llegado momentos antes, esbozó una leve sonrisa. «Señora Blackwood, por favor, acepte mis condolencias por su pérdida». «Gracias», respondió Elaine con una pequeña inclinación de cabeza. Luego, girándose hacia la señorita Marple, continuó: «Me preguntaba si podría hablar con usted en privado, si es posible. El coronel Melchett mencionó una vez que usted posee cierta sabiduría sobre la naturaleza humana. Me encuentro necesitando justamente eso». La señora Bantry reconoció el sutil desaire con elegancia. «Debería volver con Arthur. Se preguntará dónde me he metido. Jane, te llamaré mañana». «De acuerdo, señora Blackwood. Mis más sinceras condolencias». Tras la partida de la señora Bantry, la señorita Marple invitó a Elaine a sentarse y le ofreció una taza de té, que la joven aceptó con gratitud. «Ha sido una mañana difícil», dijo Elaine una vez que estuvieron cómodamente instaladas con sus tazas humeantes. «Estoy segura de que la señora Bantry le habló sobre la lectura del testamento. Mencionó que hubo ciertos momentos desagradables», admitió la señorita Marple con delicadeza. Elaine soltó una pequeña risa amarga. «Eso es decir poco. Los hijos de Richard me odian. Siempre hubo una tensión, pero ahora parece que me desprecian abiertamente». «Lamento mucho oír eso», dijo la señorita Marple con gentileza. «Debe ser terriblemente difícil afrontar tanta animosidad en un momento como este». «Lo es», asintió Elaine apretando ligeramente la taza con los dedos. «La verdad es que no sabía que Richard había cambiado su testamento tan drásticamente. Intenté explicárselo, pero no me creyeron. James me llamó manipuladora, a la cara». La señorita Marple la observó con atención. A pesar de su evidente angustia, había algo extrañamente sereno en Elaine Blackwood, una estabilidad poco común dada la situación.
¿Tiene alguna idea de por qué su esposo haría un cambio tan significativo? Elaine suspiró. Richard estaba preocupado, muy preocupado por el juicio financiero de sus hijos. James ha tomado decisiones cuestionables en la empresa. Margaret gasta sin medida. Y Robert hizo una pausa. Tiene problemas con el juego. Richard estaba profundamente inquieto, pero jamás imaginé que los desheredaría por completo. Ya veo, murmuró la señorita Marple. ¿Y en qué puedo ayudar la señora Blackwood? Elaine sacó un sobre de su bolso. He recibido esto. Es el tercero. La señorita Marple lo tomó y extrajo una sola hoja de papel. Las letras, recortadas de lo que parecía ser una revista, formaban un mensaje breve y escalofriante. Ya se ha ido. Tú eres la siguiente. ¿Lo ha mostrado a la policía?, preguntó la señorita Marple, con un leve tono de alarma. Aún no, admitió Elaine. Al principio pensé que era solo una muestra de rabia, algo que pasaría, pero después de lo que ocurrió hoy ya no estoy tan segura. Creo que debería informar al inspector Slack de inmediato, afirmó la señorita Marple con firmeza. Estas amenazas son serias, señora Blackwood. Tal vez tenga razón, respondió Elaine, aunque sin plena convicción. Hay algo más, sin embargo, algo que no he dicho a nadie. La noche antes de que Richard muriera, lo escuché discutir con alguien. No pude distinguir quién era, pero sonaba muy alterado. A la mañana siguiente, estaba muerto. ¿Se lo mencionó al doctor Haddock?, preguntó la señorita Marple. Elaine negó con la cabeza. Richard llevaba tiempo enfermo, su corazón era débil. El doctor Haddock dijo que la muerte era esperada, si acaso un poco repentina. Un leve ceño fruncido cruzó el rostro de la señorita Marple. Aun así, dadas estas amenazas, tal vez sea prudente asegurarse de que no haya irregularidades. Antes de que Elaine pudiera responder, fueron interrumpidas por la llegada de un caballero alto y distinguido. La señorita Marple lo reconoció al instante. Era el señor Petherick, abogado de la familia Blackwood, y también su propio asesor legal. Ah, señorita Marple, saludó, quitándose el sombrero. Esperaba encontrarla en casa. Señora Blackwood, buenos días. Elaine se levantó. Debo marcharme de todos modos. Gracias por el té, señorita Marple, y por escucharme. Consideraré su consejo sobre la policía. Una vez que Elaine se hubo marchado, el señor Petherick ocupó su asiento con una expresión grave. Disculpe la interrupción, dijo, pero tengo algo de importancia que discutir con usted. Con respecto a los Blackwood, supongo, preguntó la señorita Marple. Efectivamente, Richard Blackwood vino a verme hace 2 meses. Poco después de cambiar su testamento, hizo una solicitud bastante inusual. Dijo que, si ocurría algo fuera de lo común tras su muerte, debía consultar con usted. Las cejas de la señorita Marple se arquearon, sorprendidas. Conmigo, pero apenas conocía al hombre, y sin embargo lo mencionó por su nombre. Dijo que usted poseía una perspectiva única sobre la naturaleza humana, algo que podría resultar valioso, dadas las circunstancias de hoy, y ciertos otros factores. Sentí que era momento de honrar su deseo. ¿Qué otros factores?, preguntó la señorita Marple. Richard murió de insuficiencia cardíaca como se esperaba, dadas sus condiciones, pero, el momento, apenas unas semanas después de cambiar su testamento de forma tan radical, ha generado preguntas, y esta mañana recibí una llamada de Elaine. Aparentemente, alguien entró anoche en Blackwood Manor, y saqueó el estudio de Richard. Se llevaron algo. Eso es lo curioso, dijo el señor Petherick. Según Elaine, nada parece faltar. Es como si alguien buscara algo muy específico, y no lo encontrara. La señorita Marple dejó su taza de té de repente. Su expresión se volvió aguda y concentrada. Señor Petherick, creo que es mejor que me cuente todo lo que sepa sobre la familia Blackwood, y sobre ese Nuevo Testamento. Mientras el abogado comenzaba a hablar,
La señorita Marple dirigió una mirada pensativa hacia la puerta del jardín, donde Elaine Blackwood había estado momentos antes. A pesar de la aparente angustia de la mujer, la señorita Marple no pudo evitar sentir que no le habían dicho toda la verdad, y en su experiencia donde había secretos, a menudo también había peligro. A la mañana siguiente, la señorita Marple se presentó en Blackwood Manor, con el pretexto de ayudar a Elaine a catalogar la extensa biblioteca de Richard Blackwood. La gran casa, retirada de la carretera principal, detrás de las rejas de hierro forjado, siempre le había parecido algo ostentosa para Sten Mary Meade. Un testamento, sin duda, a la riqueza de Richard Blackwood. «Qué amable de su parte venir, señorita Marple», dijo Elaine, guiándola por el imponente salón de entrada. «La biblioteca es bastante abrumadora, y confieso que he estado posponiendo la tarea». La señorita Marple asintió con comprensión. «Entiendo completamente, mi querida. Enfrentarse a las posesiones de un ser querido fallecido puede ser bastante difícil. Mi difunta cuñada tenía la colección más extraordinaria de primeras ediciones. Me tomó semanas catalogarlos adecuadamente después de su fallecimiento». Mientras cruzaba el pasillo, la señorita Marple vio a un hombre alto y austero descendiendo por la escalera principal. Su rostro, con características afiladas y sus fríos ojos grises, tenía un parecido inconfundible con un retrato de Richard Blackwood, que colgaba sobre la chimenea, aunque carecía de la expresión cálida capturada por el artista. «Ah, James», dijo Elaine, su voz enfriándose notablemente, «esta es la señorita Marple del pueblo, que amablemente se ofrece a ayudarme a catalogar la biblioteca de tu padre». James Blackwood le dio a la señorita Marple una mirada superficial que bordeaba lo despectivo. «La biblioteca de mi padre será tratada cuando se dispute el testamento», dijo cortante. «No hay necesidad de inconvenientes». Elaine respondió con una sonrisa controlada, que no alcanzó sus ojos. «Como el actual propietario legal de la casa y el contenido, acepté la asistencia de la señorita Marple». Un músculo se contrajo en la mandíbula de James, pero simplemente inclinó la cabeza, rígido, y continuó hacia lo que la señorita Marple presumió que era el estudio. Después de que él se alejó, Elaine exhaló suavemente. «Debes perdonar a James», dijo. «Él está encontrando la situación bastante difícil». La señorita Marple murmuró, aunque sus ojos afilados no habían perdido ni un detalle del intercambio. «Es bastante comprensible». La biblioteca resultó ser una magnífica habitación que abarcaba el ala oriental de la casa, con estanterías que llegaban hasta el techo y cómodos sillones de cuero colocados cerca de las altas ventanas. Una mujer se encontraba sentada en uno de estos sillones, un libro abierto en su regazo, aunque su atención claramente estaba en otro lugar. Miró bruscamente cuando entraron. «Margaret, ¿recuerdas a la señorita Marple del pueblo?», dijo Elaine. La mujer delgada y con rasgos angulares que podrían haber sido atractivos, se mostraba en todo momento con una expresión de descontento perpetuo. Cerró su libro con un chasquido. «Por supuesto, la aficionada detective que se entromete en los negocios de todos». La señorita Marple sonrió agradablemente, sin sentirse perturbada por el saludo sarcástico. «Estoy simplemente aquí para ayudar con la biblioteca de tu padre». La mujer Margaret se levantó de su silla. «Yo era la única que compartía su amor por la literatura», dijo, pero luego tomó muchas decisiones inexplicables hacia el final. Su mirada puntiaguda se clavó en Elaine, sin dejar dudas sobre qué decisión consideraba más inexplicable. «Margaret», comenzó Elaine, pero la otra mujer ya estaba caminando hacia la salida, rígida con desaprobación. «Bien», dijo la señorita Marple, después de un momento, «comenzamos con el catálogo». Trabajaron constantemente durante toda la mañana, con la señorita Marple haciendo notas meticulosas,
mientras Elaine explicaba el sistema de organización general. Alrededor del mediodía, un hombre más joven apareció en la puerta, guapo pero algo descuidado, con las mismas características de Blackwood que sus hermanos, aunque su manera era más relajada. Elaine Hopkins quiere saber sobre los preparativos para el almuerzo, dijo, y luego notó a la señorita Marple. Oh, hola, soy Robert Blackwood. La señorita Marple me está ayudando con la biblioteca, explicó Elaine. ¿Te importaría unirte a nosotros para el almuerzo?, preguntó Elaine. Es muy amable, pero no quiero imponerme en el tiempo familiar, respondió la señorita Marple. Por favor quédese, dijo Robert, dando una breve risa humorística. La familia en Blackwood Manor no es exactamente como la escena de Norman Rockwell en estos días. Por favor quédese, podría hacer que todos se comporten por una vez. A pesar de sus protestas, la señorita Marple se encontró en la mesa del comedor de Blackwood una hora después, observando la dinámica familiar con aguda atención. James comía en silencio absoluto, revisando su reloj de pulsera con impaciencia. Margaret empujaba la comida alrededor de su plato, haciendo comentarios cortantes sobre la insuficiencia del nuevo cocinero que Elaine había contratado. Robert, aparentemente el más amable de los hermanos, intentaba valiosos esfuerzos por mantener la conversación, aunque la señorita Marple notó cómo su mirada se movía hacia un cristal de whisky en el aparador con una frecuencia creciente. Después del almuerzo, la señorita Marple solicitó ver el escritorio de Richard, explicando que comprender su sistema de catalogación personal podría ayudar con el proyecto de la biblioteca. Elaine la llevó al estudio, la misma habitación hacia la que James se había dirigido antes. El lugar mostraba signos claros de un robo reciente que el señor Peric había. Los cajones mencionados habían sido sacados de papel disperso, y los libros retirados de las estanterías. La policía llegó ayer, explicó Elaine, el inspector Slack, pero no pudieron encontrar signos de entrada forzada y como dije, no parece ser nada. Miss Marple pasó sus dedos ligeramente sobre la caoba pulida del escritorio de Richard. Una pieza tan elegante, victoriana, ¿no es así?, comentó. Mi padre, murmuró Elaine, con una leve sonrisa. Los compartimentos ocultos más ingeniosos. Elaine parecía sorprendida. Compartimentos ocultos, repitió. Oh sí, señorita Marple, dijo ella. Los fabricantes de muebles con entusiasmo de ese período eran muy inteligentes. A menudo había un cajón secreto, liberado por presionar una talla ornamental en particular, o a veces, un fondo falso en uno de los cajones regulares. Miss Marple demostró su conocimiento, y con dedos expertos, se movió por la carpintería hasta que un pequeño panel hizo un clic apenas audible. Abra debajo de uno de los cajones, explicó. Al hacerlo, reveló un compartimento oculto que contenía varios sobres sellados. Elaine jadeó. No tenía idea de que Richard nunca mencionó nada sobre compartimentos ocultos o cartas. Miss Marple retiró cuidadosamente los sobres, cada uno con la escritura distintiva de Richard Blackwood, dirigidos a un receptor diferente, el señor Pick, Elaine, James, Margaret, Robert, y para la considerable sorpresa de Miss Marple, a sí misma, en cada sobre se escribió la misma instrucción: se abrirá en caso de mi muerte en circunstancias sospechosas. Pero la muerte de Richard no fue sospechosa. Elaine dijo, con voz incierta, de hecho fue su corazón. El doctor Haddock, sin embargo, lo confirmó. Parece haberse preparado para cada eventualidad, observó Miss Marple, mientras estudiaba los sobres. Creo que debemos contactar al señor Pick inmediatamente. En menos de una hora, el señor Patrick llegó. Su rostro, generalmente compuesto, mostraba signos de agitación cuando le presentaron las cartas. Más irregulares, murmuró. Lo más irregular, de hecho, si las abrimos,
Elaine preguntó con preocupación. ¿Deberíamos abrirlas? El abogado dudó, y finalmente dijo: estrictamente hablando, la muerte de Richard no ha sido declarada sospechosa. Sin embargo, con el robo y las amenazas que ha recibido la señora Blackwood, quizás la prudencia dicta que debemos examinar al menos el que se dirige a mí. Patrick abrió su sobre y extrajo una sola hoja de papel cubierta con la letra de Richard Blackwood. Mientras leía, sus cejas tupidas se unieron en un ceño fruncido. Mi querido Patrick, leyó en voz alta, si estás leyendo esto, entonces las circunstancias después de mi muerte han dado motivo para preocupación. Tengo razones para creer que alguien podría intentar acelerar mi desaparición, aunque no puedo decir con certeza quién o por qué. Más preocupante aún es mi creciente sospecha de que mi primera esposa, cuya muerte hace 15 años fue dictaminada oficialmente como un accidente, podría haber sido de hecho un asesinato. He confiado cierta información a varias personas, ninguno de los cuales posee la imagen completa. Solo uniendo estas piezas se puede revelar toda la verdad. Confío en que usted manejará este asunto con su discreción habitual. Suyo sinceramente, Richard Blackwood. Un fuerte silencio cayó sobre la habitación. Elaine se había vuelto bastante pálida, mientras que la mano del señor Patrick temblaba ligeramente mientras reenviaba la carta. Esto es más inquietante, dijo el abogado finalmente. Richard nunca me expresó tales preocupaciones durante nuestras reuniones con respecto a su voluntad, ni a mí, dijo su voz apenas por encima de un susurro, sobre su primera esposa, Caroline. Él siempre dijo que fue un accidente trágico, una caída de las escaleras, entendió Miss Marple, quien había estado observando en silencio. Ahora habló. Creo que, quizás deberíamos consultar con el Dr. Haddock antes de abrir más cartas. Si existe la posibilidad de que la muerte del señor Blackwood no fuera del todo natural, su opinión médica podría ser valiosa. El señor Patrick asintió de acuerdo con la sugerencia sensata de Miss Marple. Llamaré a él inmediatamente. Más tarde esa tarde, el Dr. Haddock llegó a Blackwood Manor. Su cara estaba agotada cuando escuchó el relato de las cartas ocultas y las sospechas de Richard. Cuando terminaron, suspiró profundamente. Certifiqué la muerte debido a insuficiencia cardíaca, lo que dado el historial médico de Richard parecía completamente plausible, explicó. Sin embargo, admitiré que estaba algo sorprendido por la rapidez con la que su condición se deterioró en sus últimas horas. Hubo una intensidad a sus síntomas que, si bien no fue imposible con la enfermedad cardíaca, sin duda fue inusual. Podría haber sido acelerada de alguna manera. Elaine preguntó, vacilante, ¿qué lo podría haber acelerado? El médico frunció el ceño. Varios medicamentos o sustancias podrían exacerbar una condición cardíaca. Sí, pero sin un examen post-mortem, sería imposible decirlo. ¿Cierto es un examen tan posible?, preguntó el señor Patrick. Sí, respondió el Dr. Haddock, pero necesitaríamos razones sustanciales para solicitar una exhumación. La discusión fue interrumpida por la llegada del inspector Slack, un hombre robusto y metódico conocido en St. Mary por su dedicación, si no por su tacto. Él llevaba un periódico en una bolsa de evidencia. La señora Blackwood, comenzó sin preámbulo, dijo. Su ama de llaves encontró esto en el puesto de la mañana. Dado su anterior informe sobre las cartas amenazantes, pensó que sería mejor llamarnos de inmediato. Mostró el periódico. La edición de ese día tenía un aviso de la muerte de Richard, rodeado en tinta roja. Debajo de él, en letras cortadas de revistas y pegadas en la página, fueron las palabras escalofriantes. Eres el siguiente. Esto ya no es una cuestión de desacuerdo familiar, declaró firmemente el inspector Slack. Esta es ahora una investigación policial activa, a la luz de estas cartas que sugieren que el propio señor Blackwood tenía preocupaciones sobre su seguridad.
¿Cree que tenemos motivos para solicitar un examen post-mortem?, comenzó el inspector, interpelando a Elaine sobre quién podría desearle daño. La señorita Marple deslizó en silencio el sobre dirigido a ella en su bolso. Cualquier mensaje que Richard Blackwood tuviera destinado a ella, sentía que se leería mejor en privado más tarde esa noche. Solo en su cabaña, la señorita Marple abrió cuidadosamente el sobre. Adentro, fue una sola hoja de papel que contenía solo una oración: confío en que no haya primeras impresiones, especialmente no es tuyo. Los ojos azul pálido de la señorita Marple se entrecerraron en el pensamiento. Richard Blackwood parecía haber sabido que se involucraría, y le había ofrecido una advertencia críptica. Pero contra lo que o quién, aún tenía que descubrirlo. La mañana trajo una ráfaga de actividad al inspector de Blackwood Manor. Slack había regresado con varios oficiales que ahora estaban realizando una investigación más exhaustiva de las instalaciones. La señorita Marple llegó poco después del desayuno, aparentemente para continuar trabajando en el catálogo de la biblioteca, pero en realidad, bastante decidida a observar los eventos de desarrollo. Encontró a Elaine en la mañana, con un aspecto pálido pero compuesta, mientras respondía las preguntas del inspector Slack. Para lo que parecía ser el segundo o tercer intento, la paciencia del inspector se usaba visiblemente, y ella sostenía que no tenía conocimiento de las sospechas de su esposo con respecto a la muerte de su primera esposa. Le pidió a su lápiz sobre su libreta. Ninguno en absoluto, respondió Elaine con firmeza. Richard rara vez hablaba de Caroline. Sabía solo que había muerto en un accidente, una caída por la escalera principal. El inspector Slack hizo un ruido sin compromiso. Y estas cartas amenazantes comenzaron a llegar cuando, precisamente el primero, preguntó. 3 días después de que el funeral, dijo Elaine. Pensé que tal vez fue solo alguien cruel. ¿Sabes cómo las personas pueden ser sobre las diferencias de edad en los matrimonios? Miss Marple, organizando flores en un jarrón cercano y aparentemente sin prestar atención a la conversación, señaló la neutralidad cuidadosa en el tono de Elaine. No era la primera vez que se preguntaba sobre la notable compostura de la joven viuda en tales circunstancias difíciles. La entrevista fue interrumpida por la llegada de James Blackwood, acompañado por un delgado caballero de aspecto académico, a quien él introdujo como el señor Appleby, un experto en escritura a mano. La manera de James era fríamente triunfante. Estoy disputando formalmente mi voluntad del padre, con el argumento de que su firma fue forjada. El señor Appleby ha examinado las muestras de mi padre, y ha encontrado discrepancias significativas en la firma de la más reciente, dijo James. Los ojos de Slack se estrecharon. Esa es una alegación seria, señor Blackwood. De hecho respondió James. No lo hago a la ligera. El señor Appleby está preparado para presentar sus hallazgos a la corte, pero pensé que la policía debería tener en cuenta las otras irregularidades que rodean la muerte de mi padre. Elaine se había vuelto muy quieta. Esto es absurdo, dijo en silencio. Richard firmó la voluntad en la presencia de Pederick. Usted sugiere que el señor Pick, un abogado de posición impecable, fue parte de una falsificación. Que sugiero, dijo James, su voz glacial, que en sus últimos meses mi padre no siempre fue lúcido. Pudo haber firmado documentos sin comprender completamente su contenido, o tal vez su firma se obtuvo a través de otros medios. La implicación colgaba en el aire como una nube venenosa, y Slack sintió la tensión del momento. Intervino rápidamente. Permanecemos objetivos, debemos, señor Appleby. Me gustaría ver su análisis. La señora Blackwood, sugiero que, póngase en contacto con el señor Pick inmediatamente. Mientras el inspector llevaba a James y al experto en escritura a mano a una mesa donde pudieron extender sus documentos, la señorita Marple se acercó a Elaine, que se había hundido en una silla,
su rostro cernido. Me pregunto, dijo la señorita Marple, conversada, si pudiera ver algunos ejemplos de la escritura a mano de su esposo, tal vez algunas cartas o notas, quizás desde diferentes momentos. Eso me ayudaría a entender su sistema organizacional para la biblioteca. Elaine levantó la vista, momentáneamente confundida por este aparente no secuente, pero luego comprensión amaneció en sus ojos. Sí, por supuesto, dijo. Él mantenía la correspondencia en su escritorio. Estoy segura de que al inspector Slack no le importaría si miráramos, ya que podría ayudar a establecer la autenticidad de su escritura a mano. En el estudio de Richard, ahora a fondo buscado por la policía, Elaine desbloqueó un cajón que contenía varias carpetas de cartas y documentos. La señorita Marple las examinó cuidadosamente. Sus desvaídos ojos azules no pasaban por alto nada mientras comparaba muestras de diferentes años. «Qué curiosa», murmuró después de un momento. «Mira cuán firme y segura de los trazos. Ahora compáralas con estas de solo 2 meses atrás». La señorita Marple señaló ejemplos posteriores, en los que la escritura a mano parecía más temblorosa, menos controlada. De hecho hay una diferencia, pero para mi ojo aficionado sugiere deterioro físico en lugar de falsificación. Elaine asintió lentamente. De hecho, Richard, las manos a veces temblaban en sus últimos meses. El doctor Haddock dijo que era relacionado con su corazón y los medicamentos. Creo que deberíamos mostrarlos al inspector Slack, sugirió la señorita Marple. Y tal vez el doctor Haddock podría confirmar los posibles efectos secundarios de los medicamentos de Blackwood. Regresaron a la habitación de la mañana con sus hallazgos, interrumpiendo lo que se había convertido en un intercambio bastante acalorado entre James y el ahora llegado señor Perrick, que miraba profundamente la sugerencia implícita de profesionalismo. Impropié testigo de Richard Blackwood firmando la voluntad con mis propios ojos, decía el abogado, con su tono medido habitual dando paso a la indignación. 2 de mis empleados también fueron testigos de la firma. Que la sugerencia de que cualquiera de nosotros participara en una falsificación es un insulto. El inspector, flojo en su actitud, aceptó las muestras adicionales de escritura a mano de la señorita Marple con un gruñido que podría haber sido gratitud, mientras él y el señor Appleby se doblaban sobre ellas. La señorita Marple se retiró en silencio del centro de la actividad, su atención captada por Margaret Blackwood, que estaba ligeramente apartada viendo los procedimientos con una expresión ilegible. «Tan desagradables, estos negocios», comentó la señorita Marple, moviéndose para pararse junto a Margaret, cuya boca se torcía en una amarga sonrisa. «A menudo son así, Miss Marple, especialmente cuando hay millones de libras en juego. Su padre debió haber tenido sus razones para cambiar su testamento», aventuró la señorita Marple con tono dramático. «Oh, estoy segura de que lo hizo», respondió Margaret con la voz goteando sarcasmo. «La misma razón por la que muchos hombres mayores hacen tontos de sí mismos, estaban involucrados con una mujer más joven». La señorita Marple hizo un pequeño ruido de simpatía. «Debe haber sido difícil ver a tu padre volverse a casar». «Difícil», respondió Margaret, dando una risa corta y dura. «Fue humillante. Después de que mi madre murió, dejé todo para dirigir este hogar, 15 años de mi vida dedicada a él y a esta casa. Luego Elaine apareció y de repente soy excedente. Entiendo que estabas muy cerca de tu madre», dijo la señorita Marple suavemente. Una sombra pasó sobre la cara de Margaret. «Estuve con ella el día que murió. Sabías que la escuché caer». La voz de Margaret se rompió antes de componerse. «Y ahora para saber que el padre sospechaba que no fue un accidente, es casi demasiado». Los ojos de la señorita Marple se agudizaron con interés. «¿Ha compartido estas preocupaciones con la policía? ¿Qué opina tu padre paranoico en sus últimos meses de imaginar conspiraciones donde no las había?» «No», respondió Margaret,
el tono defensivo. Miró hacia la habitación donde Robert acababa de entrar, algo desaliñado. Si me disculpas, necesito hablar con mi hermano. Margaret se movió. La señorita Marple observó la breve y tensa conversación entre los hermanos. No pudo escuchar sus palabras, pero el lenguaje corporal hablaba por sí mismo, Margaret urgente e insistente, y Robert defensivo. La contemplación de la señorita Marple fue interrumpida por el inspector Slack, quien anunció que estaba tomando la voluntad y todas las muestras de la escritura de Richard Blackwood como evidencia para un análisis de expertos adicionales. James parecía satisfecho, el señor Ftick ofendido, y Elaine simplemente cansada. Cuando la reunión comenzó a dispersarse, la señorita Marple se encontró abordada por Robert Blackwood, que se había separado de su hermana. Señorita Marple, no, dijo él, intentando una sonrisa encantadora que no llegó a sus ojos. Entiendo que estás ayudando a Elaine con la biblioteca del padre. Muy amable de tu parte. De nada, respondió la señorita Marple. Siempre he encontrado las bibliotecas tan fascinantes, revelan mucho sobre sus dueños, ¿no crees? Supongo que sí, respondió Robert distraídamente dudando. Luego continuó en voz baja. Me pregunto si podría tener una palabra contigo en privado. Es sobre Elaine. Intrigada, la señorita Marple permitió que Robert la llevara a un rincón tranquilo de la terraza, lejos de los demás miembros de la familia. Siento que debería decirte, comenzó Robert, pasando una mano por su cabello despeinado, que James y Margaret están bastante equivocados sobre Elaine. Ella no es la excavadora de oro que ellos la hacen salir a ser. Hizo una pausa. La cosa es que, conozco a Elaine más de lo que se imaginan. Nos conocimos varias veces antes de que mi padre se casara con ella. Las cejas de la señorita Marple se alzaron levemente. No veo. No fue romántico, dijo Robert rápidamente. Nos encontramos para discutir preocupaciones sobre el negocio familiar. Descubrí algunas irregularidades en las transferencias de fondos que no podían ser explicadas. Sospechaba que James estaba malversando y le confisqué los fondos, no a mi padre directamente. Robert se mostró incómodo. Mi padre y yo teníamos una relación tensa, pensaba que yo era irresponsable e incapaz de manejar el dinero, lo cual, para ser justos, no era completamente falso. Pero no me habría creído sin pruebas, así que Elaine me ayudó a reunir las evidencias. La señorita Marple sugirió, Elaine como secretaria de tu padre, ella tenía acceso a ciertos registros. Sí, asintió Robert, pero antes de que pudiéramos confirmar nada, mi padre propuso matrimonio. Después de eso, sentí que sería inapropiado continuar nuestra investigación. Suspiró. Siempre me he preguntado si mi padre cambió su testamento porque descubrió algo sobre James por su cuenta. Su conversación fue interrumpida por la llegada de la enfermera Croven, quien había asistido a Richard en sus últimas semanas. Había venido a recoger algunos artículos personales que quedaban en la casa, y ahora estaba hablando con el inspector Slack cerca de la entrada. Miss Marple, excusándose de Robert, se acercó a sus agudos oídos, recogiendo el intercambio. El señor Blackwood había estado tomando medicamentos adicionales en sus últimas semanas, píldoras que no fueron recetadas por el Dr. Haddock. Cuando se le preguntó por ellos, la enfermera Croven dijo que uno de sus hijos se las había proporcionado para ayudarle a dormir. ¿Especificó qué hijo?, preguntó el inspector Slack. El inspector Slack preguntó bruscamente, y la enfermera sacudió la cabeza. No, solo que eran un remedio familiar de algún tipo. Me preocupaba, y se lo mencioné al Dr. Haddock, pero el señor Blackwood fue bastante insistente. Y hicieron estas píldoras para ayudarlo a dormir. No particularmente, respondió la enfermera. De hecho, su condición parecía empeorar después de que comenzó a tomarlas, pero él se mantuvo firme sobre continuar. Señorita Marple, procesó el inspector Slack, esta nueva información sorprendió a la señorita Marple.
quien de repente se vio sacudida por la conmoción proveniente de la dirección del estudio de Richard. La voz de James se elevó con ira, claramente atravesando el pasillo. ¿Qué quieres decir con su venta? Interés controlador que no podría perder. La señorita Marple siguió al inspector Slack al estudio, donde encontraron a James confrontando al señor Pederick, quien tenía una carta agarrada en su mano. ¿Es algo el problema?, preguntó el inspector Slack. James giró su rostro, sonrojado de ira. Esta carta del socio comercial de mi padre en Londres, dijo. Aparentemente, había estado discutiendo vender su interés controlador en la empresa a un competidor. Nada menos que eso. El señor Pederick se aclaró la garganta. Richard mencionó la exploración de tales opciones durante nuestra última reunión. Parecía preocupado por la dirección futura de la compañía. Esta es su influencia. James escupió gesticulando hacia Elaine, quien había seguido a todos en la habitación. Ella lo envenenó contra su propia familia, su legado. Eso no es cierto, protestó Elaine. Richard estaba preocupado por inconsistencias en las cuentas de la compañía. Nunca especificó lo que eran, pero él estaba profundamente preocupado. La acusación colgaba en el aire, creando una tensión palpable que el inspector Slack no pudo evitar notar. La práctica intervino una vez más. Creo que todos hemos tenido suficiente emoción por una mañana. Tomaré declaraciones de cada uno de ustedes individualmente durante todo el día. Mientras tanto, debo pedir que nadie salga del área sin informarme primero. Cuando el grupo se dispersó, la señorita Marple se encontró caminando junto a Elaine hacia la biblioteca, donde ella había estado trabajando toda la mañana. Había otra carta de Richard, dijo Elaine suavemente una vez que estuvieron solas. La encontré esta mañana escondida en una copia de Jane Eyre, el libro que me dio cuando él propuso. Elaine retiró un sobre de su bolsillo. Me advierte que no confíe en nadie de la familia, y menciona la existencia de un segundo testamento, escondido donde solo yo pensaría en mirar, pero no tengo idea de lo que eso significa. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, un tremendo choque resonó desde afuera, seguido del sonido de los vidrios rompiéndose. Un grito se alzó. Corrieron hacia la ventana del vestíbulo para ver el automóvil de plata de Elaine, estacionado en el camino de entrada, inclinado contra una pared de piedra. El jardinero anciano, Hopkins, estaba apuntando frenéticamente debajo del vehículo, mientras gritaba al inspector Slack, que había llegado a la escena primero. Las líneas de freno han sido cortadas. Si las fallas hubieran estado conduciendo, habría sido catastrófico, gritó Hopkins. La señorita Marple se volvió hacia Elaine, cuya cara había perdido todo el color, como si la implicación se hiciera evidente. Alguien no solo había amenazado su vida, sino que ahora había intentado activamente tomarla. Creo que, dijo la señorita Marple en voz baja, debemos encontrar ese segundo testamento con la mayor urgencia posible. Lo que sea que esté detrás de estos intentos claramente teme lo que podría contener. Si el inspector Slack no hubiera considerado el asunto como simplemente amenazante, las cartas de Richard Blackwood insistían en que Elaine aceptara la protección policial de un joven agente, que ahora estaba destinado a Blackwood Manor, para la visible irritación de James y Margaret. La señorita Marple, después de haber sido testigo del descubrimiento de las líneas de frenos cortadas, había regresado en silencio a su cabaña, su mente trabajando metódicamente a través del rompecabezas frente a ella. El críptico mensaje de Richard Blackwood resonaba: confía en que no hay primeras impresiones, especialmente no las tuyas, sugiriendo que algo o alguien en este caso no era como parecía. A la mañana siguiente, se dirigió al vicariato, donde conocía a la esposa del reverendo Leonard Clement, Griselda, para ser una fuente inagotable de chismes de la aldea.
Griselda la dio la bienvenida con té y una talla fresca de hilo, ansiosa por escuchar los últimos desarrollos. ¿Es cierto que alguien intentó matar a la señora Blackwood?, preguntó Griselda, sus ojos muy abiertos con el delicioso horror del escándalo genuino en su tranquila aldea. Hubo un incidente con su auto, respondió la señorita Marple con cautela. La policía está investigando. Primero, Richard Blackwood cambia su testamento para eliminar a sus hijos. Luego muere de repente, y ahora alguien está tratando de dañar a su viuda. Griselda sacudió su cabeza. Todo parece tan teatral. De hecho, murmuró la señorita Marple, me pregunto Griselda, ¿qué recuerdas sobre la muerte de la primera esposa de Richard, Caroline? Creo que su nombre era. Griselda frunció el ceño en concentración. Eso fue antes de llegar a Santa María, pero he escuchado a la gente hablar de eso. Un terrible accidente. Ella cayó por la escalera principal de Blackwood Manor, y se rompió el cuello, creo que sí. La gente habla de ello como algo inusual. De todos modos, continuó Griselda en voz baja, la señora Price Ridley una vez insinuó que había algo extraño en el momento. Aparentemente, Richard Blackwood había sacado una póliza de seguro de vida bastante sustancial sobre Caroline, no mucho antes de su muerte. El pago aparentemente lo salvó de algunas dificultades financieras. Las cejas de la señorita Marple se alzaron ligeramente. ¿Financieras? ¿Dificultad? Richard Blackwood fue uno de los hombres más ricos del condado, no siempre por lo que dedicó. Griselda respondió, que había algunos problemas con el negocio en ese momento, las patentes que desaparecieron creo, pero, luego después de la muerte de Caroline, Richard de alguna manera los recuperó. Un gran cambio dicen que, la señorita Marple se presentó. Esta información se aleja cuidadosamente. Los niños de Blackwood deben haber sido bastante jóvenes cuando perdieron a su madre. James habría tenido unos 20 años, supongo que Margaret de unos 20 años, y Robert, solo un estudiante universitario. Griselda vertió más té. Debe haber sido terrible para ellos. Sí, señorita Marple, estuvo de acuerdo cuidadosamente. La pérdida de un padre siempre es difícil, especialmente en tales circunstancias. Después de dejar el vicoreje, Miss Marple visitó al coronel Bantry, que había conocido a Richard Blackwood durante muchos años a través de varios comités y asociaciones comerciales. Lo encontró en su jardín, podando rosas con precisión militar. Blackwood, el coronel repitió cuando ella preguntó. El hombre de negocios, astuto, muy astuto, no siempre es el más escrupuloso, si toma mi significado. ¿De qué manera? La señorita Marple preguntó. Inocentemente, el coronel Bantry resistió. El negocio con las patentes, especificaciones técnicas para algún nuevo proceso de fabricación. La historia era que habían desaparecido casi en bancarrota a la compañía. Luego, después del desafortunado accidente de Caroline, Richard de repente los encontró nuevamente. Muy conveniente. ¿Crees que podría haber algo impropio? Difícil de decir. El coronel admitió. La compañía rival había desarrollado milagrosamente la misma tecnología. De repente retiró se rumorea que Richard tenía algo en su chantaje del ingeniero jefe, tal vez, pero todo fue silenciado, y el negocio familiar, después floreció, absolutamente floreció. James tomó un papel más activo, el que dirige las finanzas, un resfriado como hielo, te consideras, pero, el coronel Bantry cortó una rosa marchita con un vigor particular. Siempre parecía haber tensión entre él y su padre, aunque profesional, rivalidad, quizás. La señorita Marple agradeció al coronel por sus ideas y se dirigió al pueblo. Compró allí mientras seleccionaba, aparentemente lana de tejer, comprometió a la señora Blade, la propietaria, en conversación sobre fotografías antiguas de eventos de la aldea. No supongo que tiene
alguna foto de la fiesta del jardín de Blackwood, la que se celebró hace unos 5 años, para el fondo del hospital. La señora Blade tenía tales fotografías, y pronto ella y Miss Marple se estaban derramando sobre ellas. Se mostraba a la familia Blackwood arreglada formalmente en la terraza. Richard de pie, imponente, James ligeramente separado, su expresión reservada, Margaret sentada rígidamente al lado de su padre, y Robert se quedó casualmente contra un pilar. Su sonrisa no alcanzaba los ojos. Nunca se veían una familia feliz. La señora Blade no observó, desde la señora Blackwood, la primera señora Blackwood, quiero decir, falleció. La señorita Marple estudió la fotografía con cuidado. No aparecen particularmente felices. Su siguiente parada fue la fábrica de Blackwood, un complejo en expansión en las afueras del pueblo. Presentándose en la recepción, pidió ver a Robert Blackwood, quien mantenía una posición nominal en la compañía, según el chisme del pueblo. Robert la recibió en una oficina modestamente designada, que mostró poca evidencia de uso regular. Parecía sorprendido por su visita, pero la dio la bienvenida cordialmente. Señorita Marple, esto es inesperado, ¿cómo puedo ayudarte? Esperaba que pudieras aclarar algo para mí, dijo, instalándose en la silla del visitante. Mencionaste reuniones con Elaine, antes del matrimonio de su padre, para discutir posibles irregularidades financieras en la empresa. Me pregunto si podrías elaborar eso. La expresión de Robert se guardaba. No estoy seguro de que este sea el lugar apropiado. Entiendo tu renuencia. La señorita Marple interrumpió gentilmente, pero, dados los acontecimientos recientes, las amenazas a Elaine, el alterado estado de su auto, creo que es importante comprender todas las tensiones subyacentes en su familia. Robert suspiró, pasando una mano por su cabello. Muy bien, unos 2 años atrás, noté discrepancias en algunos de los informes financieros de la compañía. Las sumas se transfirieron a las cuentas offshore, y luego se devolvieron como ingresos por inversiones. Parecía sospechoso. ¿Y crees que James era responsable? ¿Quién más supervisa todas las operaciones financieras? El padre confiaba en él implícitamente con ese lado de los negocios. Robert retorció amargamente. James siempre ha sido el responsable, mientras yo soy la decepción familiar. Así que te acercaste a Elaine, que era entonces la secretaria de tu padre. Robert asintió. Ella tenía acceso a documentos que no podía llegar a. Ella aceptó ayudarme a investigar, pero luego el padre le propuso, y todo cambió. Dijo que sería inapropiado continuar dada su nueva relación con el padre. Sí, ¿alguna vez encontraste alguna prueba de la participación de James? No, pero las transferencias sospechosas se detuvieron en el momento en que Elaine se comprometió con el padre. Siempre me pregunté si James se dio cuenta de que estábamos a él. La señorita Marple consideró esto pensativamente. ¿Y tu padre nunca supo sobre tus sospechas? Traté de decirle una vez, pero lo descartó de las manos. Dijo que estaba tratando de socavar a James, por celos. La expresión de Robert se oscureció. Mi padre y yo nunca vimos ojo para ojo. Agradeciendo a Robert por su sinceridad, la señorita Marple partió hacia su próximo destino, la pequeña cabaña en el borde del pueblo, donde Clark Depthick vivía, bajo el pretexto de discutir un asunto menor relacionado con la suya. Dirigió suavemente la conversación hacia la preparación de las circunstancias más inusuales del testimonio de Richard Blackwood. Admitió, después de determinar que el asunto ahora era parte de una investigación policial en la que Blackwood insistió en la privacidad absoluta, que trajo el texto ya preparado. Hizo el señor Patrick, solo tuvo que formalizarlo legalmente, y la firma era que todo estaba en orden. Oh sí, bastante apropiado, dijo. El señor Blackwood firmó en presencia de mí y otro clero como testigos de su mano. Era un poco inestable,
pero era bastante enfático sobre el contenido. Esto se alineó con las propias observaciones de Miss Marple sobre el físico en declive de Richard. Mientras regresaba hacia la aldea, decidió hacer una improvisada visita a una casa pequeña al otro lado de St. Merime, la residencia de la señorita Hartnell, hermana mayor de Caroline Blackwood. Miss Hartnell era una mujer angular delgada, con ojos penetrantes que no habían perdido nada de su nitidez a pesar de su edad avanzada. Recibió a la señorita Marple con cortesía cautelosa. «Rara vez hablo de la muerte de Caroline», dijo, cuando la señorita Marple abordó el tema. Era un oscuro tiempo. «Entiendo», dijo la señorita Marple con simpatía. «Pero ahora hay preocupaciones de que podría haber sido más en su accidente de lo que era evidente en ese momento». La boca de Hartnell se apretó. «Siempre tuve mis dudas de que Caroline no era una mujer descuidada. Ella nunca se habría caído por esas escaleras por accidente, y había algo que la preocupaba en las semanas antes de su muerte. Preocúpese por ella. Me escribió», dijo la señorita Hartnell. Rose sacó una pequeña caja de madera de un cajón de escritorio. Extrajo varios sobres amarillentos que había descubierto. «Algo sobre irregularidades financieras en los negocios de Blackwood», dijo. Ella las llamó. Iba a enfrentar a Richard. Miss Marple aceptó las cartas que la señorita Hartnell le ofreció. En ellas Caroline detalló su creciente sospecha de que Richard estaba involucrado en alguna forma de espionaje industrial o fraude, aunque fue vaga sobre los detalles. La última carta se produjo solo 3 días antes de que muriera. La señorita Hartnell dijo en silencio. Escribió que había encontrado pruebas y que ya no permanecería en silencio. «¿Compartiste estos con la policía en ese momento?», preguntó Miss Marple. La señorita Hartnell negó con la cabeza. «La muerte de mi hermana fue gobernada como un accidente. Richard estaba devastado, o parecía estar. No tenía evidencia concreta, solo las sospechas de mi hermana, y estaban los niños para considerar». «¿Cómo respondieron ellos a la muerte de su madre?», preguntó Miss Marple. James fue estoico como siempre. Margaret estaba angustiada. Ella y Caroline estaban muy cerca. Y Robert, Miss Hartnell hizo una pausa. Robert estaba lejos en la universidad cuando regresó. Todo ya había terminado. Cuando la señorita Marple dejó la casa de la señorita Hartnell, su mente trabajaba febrilmente para conectar los diversos hilos de información que había reunido. La imagen emergente era compleja, y la preocupación por una familia basada en resentimientos secretos y posiblemente asesinato la hizo meditar profundamente. Su contemplación fue interrumpida por la vista del inspector Slack estacionado en las afueras de Blackwood Manor. Acelerando su ritmo, llegó para encontrar una escena de caos apenas contenido. Estaba cuestionando a James Blackwood en el hall de entrada, su tono decididamente acusado. «Afirma que estabas en tu club en Londres ayer por la tarde, pero tenemos un testigo que te vio cerca del garaje poco antes de que la señora Blackwood. El auto fue manipulado», dijo Slack. La cara de James estaba enjuagada con enojo. «Tu testigo está equivocado. Estuve en Londres desde el mediodía hasta tarde en la noche. Docenas de personas pueden confirmar mi paradero. Y sin embargo tu tarjeta de crédito no muestra cargos en Londres ayer. Sin boleto de tren, sin almuerzo en tu club, nada». «Usé efectivo», respondió James suspirando. «¿Es esto un crimen ahora?», dijo Margaret, flotando cerca. Interrumpió. «Este inspector está absurdo. Mi hermano no es un sabotaje o un asesino». «¿Dónde está la señora Blackwood ahora?», preguntó la señorita Marple en silencio al agente uniformado de pie junto a la puerta. «Está con el médico de la policía. Se derrumbó hace aproximadamente 1 hora por agotamiento», pensó. La señorita Marple, preocupada, se dirigió a la habitación de Elaine donde encontró a la joven viuda pálida y agotada, pero consciente. El doctor Haddock la apartó. «Le he dado un sedante leve. El estrés de la situación está afectando su condición.
La señorita Marple repitió, «¿Está su condición mejorando?» El médico la miró sorprendido. Supuse que le había dicho la señora Blackwood espera un niño de unos 3 meses ahora. Miss Marple ocultó su asombro. Esta nueva información cambió todo. Un heredero al Blackwood Fortune. Uno que reemplazaría las afirmaciones del adulto de Richard. Los niños independientemente de lo que prevaleciera. Mientras descendía las escaleras profundamente pensó en todo esto y casi chocó con el inspector Slack, que ahora estaba examinando más a fondo el coartada de James. No supongo, aventuró la señorita Marple, que ha tenido los resultados de las pruebas de toxicología en el señor Blackwood. El inspector de medicamentos Slack la miró bruscamente. De hecho había rastros de un compuesto que habría exacerbado su condición cardíaca con el tiempo. No lo suficiente como para matarlo directamente, pero suficiente para acelerar su declive considerablemente. Las piezas estaban comenzando a caer en su lugar en la mente de la señorita Marple. Estaba a punto de responder cuando un ruido desde la dirección de la biblioteca llamó su atención. La voz de Margaret con angustia gritó: «Alguien ayuden. Es Robert. Creo que se está muriendo». Se apresuraron hacia la biblioteca para encontrar a Robert Blackwood colapsado en el piso, con una respiración superficial y entrecortada, un vaso de whisky a su lado. El doctor Haddock, convocado rápidamente desde arriba, examinó al joven con rapidez. «Ha sido envenenado», declaró sombríamente el médico. «La misma sustancia que se encontró en la medicación de Richard, si no me equivoco, pero en una dosis mucho más alta. Necesitamos llevarlo a un hospital inmediatamente». Cuando Robert fue llevado en una ambulancia, la señorita Marple examinó la escena, deteniéndose ante la decantadora de whisky en el aparador de la biblioteca, que señaló que era la bebida preferida de Robert, un hecho conocido por todos. El inspector Slack aflojó su corbata, su rostro se volvió grave mientras se giraba hacia James y Margaret. «Creo que tengo suficientes motivos para arrestar a James Blackwood. Te estoy arrestando bajo sospecha de intento de asesinato de tu hermano Robert Blackwood, y de intentar causar daños corporales graves a Elaine Blackwood, manipulando su vehículo». Mientras James protestaba su inocencia y Margaret miraba con horror, la señorita Marple permaneció en silencio, observando con sus ojos azules pálidos cada reacción. Algo no estaba del todo bien con la conclusión del inspector, pero necesitaba una última pieza de evidencia, para completar la imagen que creía que podría estar en ese esquivo segundo capítulo. Robert Blackwood luchaba por su vida en el hospital, cuando el escándalo cayó sobre la casa, mientras James Blackwood fue liberado bajo fianza, después de que el señor Pcerico proporcionara una referencia de carácter convincente y organizada. La señorita Marple observaba estos desarrollos desde una distancia discreta. No había estado inactiva. El mensaje críptico de Richard Blackwood para ella, junto con la mención de Elaine de un segundo secreto oculto, apuntaba a algo. Ahora solo ella sabía que todo encajaba con precisión metódica. Al día siguiente, después de la liberación de James, la señorita Marple visitó a Elaine, quien permanecía bajo protección policial en Blackwood Manor. Encontró a la joven viuda en el conservatorio, pálida pero compuesta, arreglando flores con una delicadeza que reflejaba su estado emocional. «Elaine», saludó la señorita Marple con una cálida sonrisa, «me alegro de que hayas venido. La casa se siente como una prisión con la policía en cada entrada. ¿Y la familia?» «Bueno, la situación familiar no es nada cómoda, me imagino. Margaret queda aquí», respondió Elaine suspirando. «Sí, ella me habla, pero se niega a irse. Insiste en quedarse por el bien de Robert». «¿Cómo avanza Robert?», preguntó la señorita Marple con preocupación. «Está mejorando, gracias a Dios. Los médicos creen que se recuperará por completo, aunque puede tomar tiempo», explicó Elaine, sus manos temblando ligeramente mientras colocaba un tallo de flores en un jarrón.
No puedo creer que James intentara envenenar a su propio hermano, exclamó Elaine, incrédula. La señorita Marple observó cuidadosamente la evidencia que parecía convincente, pero como siempre se preguntaba si podrían estar pasando por alto algo importante. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elaine, confundida. Estoy pensando en la carta de Richard sobre el segundo secreto, algo escondido en un lugar donde solo tú pensarías, dijo la señorita Marple, deteniéndose para considerar el misterio. El lugar más obvio, reflexionó Elaine, antes de iluminarse repentinamente, está en nuestra caja de memoria. Richard guardaba todos los recuerdos de nuestro cortejo y matrimonio temprano allí. Es muy privado, por eso no lo había considerado antes. La señorita Marple sonrió levemente. Entonces debemos buscar ahí. La caja de memoria resultó ser un elegante cofre lacado, escondido en el vestuario de Elaine. En su interior, había entradas de teatro, flores secas, notas escritas a mano y fotografías, una tierna acumulación de una relación sorprendentemente romántica, a pesar de la diferencia de edad entre el esposo y la esposa. Entre estos recuerdos, encontraron un sobresellado, marcado simplemente con la leyenda, para Elaine, cuando sea necesario. Con los dedos temblorosos, Elaine rompió el sello y retiró varios papeles, escritos a mano, cada vez más inestables, de Richard, junto con una pequeña llave. Es una carta, dijo Elaine, escaneando las páginas que explicaban sus sospechas y miedos. Instrucciones para recuperar algo de una caja de seguridad en su banco en Londres. Miró a la señorita Marple con los ojos muy abiertos. Él creía que alguien estaba tratando de matarlo. Y menciona nombres. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, fueron interrumpidas por el inspector Slack, quien había venido a informar a Elaine que los informes de toxicología habían confirmado la presencia del mismo veneno, tanto en el medicamento de Richard como en el whisky que casi había matado a Robert. Y hay más, agregó el inspector sombrío. Hemos encontrado rastros de la misma sustancia en el cajón de escritorio de James Blackwood, en las oficinas de la compañía. El caso en su contra está construyendo. La señorita Marple intervino rápidamente. Creo que deberías ver esto, señaló la carta que Elaine acababa de descubrir. Esto puede proporcionar contexto adicional para tu investigación. El inspector Slack leyó el documento con creciente interés. Esto es significativo, admitió. La señora Blackwood. Tendremos que tomar esto como evidencia, y debemos recuperar lo que sea que esté en esa caja de seguridad. Se hicieron arreglos inmediatamente para que Elaine viajara a Londres al día siguiente, acompañada por ambos inspectores Slack. Cuando partieron de Blackwood Manor, la señorita Marple notó a Margaret observándolos desde una ventana superior, con una expresión ilegible. El viaje a Londres se completó en relativo silencio, cada pasajero absorbido en sus propios pensamientos. En el banco Elaine presentó la llave y su identificación, y fueron escoltados a una habitación privada, donde les trajeron la caja de seguridad. Dentro de la caja, había una cartera de cuero delgada que contenía varios documentos, notas escritas a mano por Richard, que detallaban sus sospechas, registros financieros que mostraban irregularidades en las cuentas de la empresa, y más significativamente, un sobre legal sellado con el nombre del señor Patrick y las palabras última voluntad y testamento de Richard Edward Blackwood. La fecha marcada en él era solo una semana antes de la muerte de Richard. ¿De acuerdo?, preguntó el inspector Slack, mirando el testamento sellado. Creo que deberíamos tener presente al señor Patrick para la apertura, sugirió la señorita Marple. Dadas las implicaciones legales, sería más apropiado. Fue convocado a Blackwood Manor, y el abogado de ancianos llegó rápidamente, con su curiosidad evidente bajo su comportamiento profesional. En el entorno formal del estudio de Richard, el inspector Slack, Elaine, la señorita Marple, y por su propia insistencia, Margaret estaban presentes.
El señor Patik rompió cuidadosamente el sello del sobre. Esto parece estar en orden, dijo, después de examinar el documento. Está correctamente firmado y presenciado. Este es, de hecho, el testamento final de Richard Blackwood, y reemplaza todas las versiones anteriores. ¿Y las disposiciones?, preguntó Elaine en silencio. El señor Patik ajustó sus gafas, bastante diferentes de la voluntad que actualmente se disputa. Este establece un fideicomiso que comprende la mayoría de los activos de Richard. El fideicomiso debe ser administrado por Elaine como la principal administradora, con instrucciones específicas sobre distribuciones caritativas, y esto es más inusual, pagos de restitución a varias empresas e individuos. El inspector Slack parecía perplejo. Sí, dijo, mirando al señor Patik, confirmado de acuerdo con la carta de instrucción adjunta. Sí, respondió el señor Patik. Richard deseaba hacer las paces por ciertas irregularidades en sus negocios a lo largo de los años. Las personas y las empresas enumeradas aparentemente fueron dañadas de alguna manera por las acciones de Richard. Margaret hizo un pequeño gesto angustiado. El padre, dijo con voz quebrada, admitiría fraude públicamente que destruiría a la familia. Nombra la empresa todo. Las disposiciones están cuidadosamente estructuradas para minimizar el escándalo público, mientras garantiza una compensación adecuada. Sin embargo, aclaró el señor Patik, sí, habría consecuencias financieras significativas, particularmente a los ojos del inspector. Slack se estrechó, reflexionando. Esto le da a James Blackwood un motivo aún más fuerte para querer silenciar a su padre antes de que esto pueda ser ejecutado. ¿Y quién hereda el resto de la finca?, preguntó la señorita Marple. Elaine recibe la casa y un modesto ingreso, leyó el señor Patik. Los niños reciben disposiciones similares, y hay una suma sustancial reservada para cualquier futuro hijo nacido de Elaine dentro de un año de la muerte de Richard. Todos los ojos se volvieron hacia Elaine, quien colocó una mano protectora sobre su abdomen. Richard sabía, dijo suavemente, le dije unos días antes de que él muriera. La cara de Margaret se había vuelto blanca. Llevas al hijo de mi padre a un nuevo herir. Sí, Elaine confirmó. Tengo unos 3 meses. Las implicaciones colgaban pesadas en el aire. Un nuevo heredero de Blackwood complicaría aún más la situación de la herencia, ya polémica, potencialmente desplazando a los 3 hijos adultos. Independientemente de lo que prevaleciera, al digerir esta revelación, la atención de la señorita Marple se desvió hacia un documento adicional que había caído de la cartera. Una carta personal de Richard a Elaine, separada de las instrucciones legales. Elaine la leyó con creciente emoción. Él sabía, susurró, lágrimas formándose en sus ojos. Él sabía, alguien estaba tratando de dañarlo. Sospechaba que James había descubierto algo sobre sus negocios anteriores, algo tan dañino que haría todo lo posible para evitar que se haga público. ¿Qué pasado? ¿Tratos?, presionó el inspector Slack. Elaine miró su expresión preocupada. Richard no especifica exactamente, dijo, solo que la verdad sobre la muerte de Caroline estaba de alguna manera conectada a Caroline, la primera esposa de la señora Blackwood. La señorita Marple aclaró, aunque ya había comenzado a conectar ciertos hilos en mi mente. Sí, intervino Margaret bruscamente. Mi madre murió hace 15 años, un accidente en la escalera principal. Al menos se gobernó un accidente. Los ojos azules pálidos de la señorita Marple conocían los oscuros secretos de Margaret. ¿Y has dudado de eso durante todos estos años?, preguntó. ¿No te has perdido Blackwood? Estuve allí ese día, dijo Margaret, su voz de repente hueca. Escuché el argumento antes de que sucediera. La madre había descubierto algo sobre el negocio del padre, una traición o fraude. Ella amenazó con exponerlo. Las piezas estaban cayendo en su lugar para la señorita Marple. Y luego,
Preguntó suavemente. ¿Cayó, o fue empujada? Margaret admitió, finalmente. Solo escuché el argumento, luego el terrible sonido de mi padre gritando. Pidió ayuda, afirmaba que ella había tropezado. Todos creyeron que él era Richard Blackwood. Después de todo, respetado, confiable. Pero tú sospechaste la verdad. La señorita Marple presionó. Nunca podrías probarlo, ¿verdad? Nunca, respondió Margaret. Años de ira suprimida finalmente surgiendo, y luego la vida simplemente continuó. El padre se enterró en el trabajo. James asumió más responsabilidad en la compañía. Robert estaba en la universidad, y yo, gestionaba vagamente, permanecí en casa con un terrible sospecha de, que nunca pude confirmar ni despedir. Hasta hace poco, sugirió la señorita Marple. Algo cambió, ¿no? Elaine, dijo Margaret simplemente, cuando padre se casó con ella, empezó a cambiar. A veces hablaba de arrepentimiento, de hacer las paces. Temía que realmente pudiera confesar la verdad sobre la madre. El inspector Slack, siguiendo este intercambio con un interés creciente, intercaló: Miss Blackwood, estás sugiriendo que tu padre fue responsable de la muerte de tu madre, y que este conocimiento podría haber motivado a tu hermano James a tomar medidas. No estoy sugiriendo nada, respondió Margaret rígidamente. Simplemente estoy relacionando los hechos tal y como los recuerdo. La atmósfera en el estudio se había vuelto cada vez más tensa. El señor Patrick aclaró su garganta torpemente. Shiloh Patrick aclaró su garganta torpemente. Hay mucho que procesar y muchos asuntos legales que poner en marcha con respecto a esta voluntad recién descubierta, sugirió. Mientras la tensión aumentaba, Miss Marple notó un curioso intercambio de miradas entre Margaret y Elaine. No hostil, como podría haberse esperado dada su relación, sino algo más complejo, casi como reconocimiento, o tal vez una comprensión compartida. El inspector Slack partió con los documentos como evidencia, prometiendo continuar su investigación con esta nueva información en mente. Patrick se fue para comenzar los procedimientos legales necesarios. Margaret se retiró a su habitación sin una palabra más. Dejó a Elaine y a Miss Marple solas, quienes aceptaron la oferta de té en el conservatorio. Una vez más sentadas entre las preciadas orquídeas de Blackwood, Miss Marple finalmente expresó la pregunta que se había estado formando en su mente. Querida, dijo suavemente, me pregunto si podrías contarme cómo tú y Richard se conocieron. La historia real, si no te importa. Elaine parecía sorprendida, luego renunció. ¿Has adivinado? No solicité el puesto de secretaría por casualidad. Busqué a Richard Blackwood deliberadamente, comenzó Elaine, porque hace 15 años, la compañía de mi padre fue arruinada por patentes de espionaje industrial robadas, procesos replicados por un competidor. El competidor era la voz de Richard Blackwood. Elaine se había enfriado. Mi padre nunca se recuperó, se quitó la vida un año después, así que vine a buscar, ¿qué? ¿Evidencia de justicia o venganza? Continuó. Elaine respondió, sus palabras llenas de resolución. Quería pruebas de lo que Richard había hecho, pruebas que se pondrían en la corte. Cambié mi nombre, creé una nueva identidad, y me abrí camino en su confianza. Pero algo cambió. Miss Marple observó que la expresión de Elaine se suavizó ligeramente. Richard no era el monstruo que había imaginado. Era complejo, defectuoso, y genuinamente arrepentido por sus acciones pasadas, aunque nunca mencionó específicamente a mi padre. Cuando propuso, yo acepté, en parte para obtener acceso más profundo a sus registros personales, pero también porque yo había comenzado a verlo como un ser humano. ¿Y ahora?, preguntó la señorita Marple. Con estas revelaciones sobre la muerte de su primera esposa, Elaine colocó su mano protectoramente sobre su abdomen una vez más. Ahora, no sé qué creer, pero sé que quiero justicia para mi padre,
por Caroline, para el propio Richard, si fue asesinado, y quiero que mi hijo herede un legado limpiado de sus más oscuros secretos. Cuando la señorita Marple dejó Blackwood Manor esa noche, reflexionó sobre la intrincada red de venganza, engaño y posiblemente redención que había descubierto. La advertencia críptica de Richard Blackwood tenía más sentido ahora. No confiar en las primeras impresiones. De hecho, nadie en este complejo drama era lo que inicialmente parecía ser. Sin embargo, la pregunta central permanecía sin respuesta. ¿Quién había envenenado a Richard Blackwood? Y luego intentó envenenar a Robert. La evidencia señalaba a James, pero los instintos de la señorita Marple le decían que podría haber otra capa en este misterio, un secreto final que aún esperaba ser revelado. 3 días después del envenenamiento de Robert, la señorita Marple organizó una reunión en Blackwood Manor. El salón tenía una atmósfera de tensión apenas suprimida mientras los participantes se reunían. El inspector de aspecto oficial y algo impaciente, el señor Patrick, digno pero con problemas, Elaine pálida pero compuesta, James, recientemente liberado en libertad bajo fianza, su rostro marcado por líneas desafiantes, y Margaret delgada y ansiosa, sus ojos lanzando miradas entre los otros asistentes. Robert, aún recuperándose en el hospital, era el único miembro de la familia ausente. Su condición se había estabilizado, pero los médicos aconsejaron que no fuera dado de alta hasta al menos otra semana. Los he reunido a todos aquí, comenzó la señorita Marple, en su tono suave pero firme, porque creo que ahora tenemos todas las piezas necesarias para comprender lo que realmente ha estado sucediendo en la familia Blackwood. No veo lo que una solterona de la aldea pueda contribuir que la policía aún no haya descubierto, dijo James con frialdad. El inspector Slack se incomodó, pero luego dijo con seriedad: Señor Blackwood, le sugiero que escuche a la señorita Marple. Sus ideas han demostrado ser valiosas en otros casos. La señorita Marple sonrió brevemente al inspector antes de continuar. La caja fuerte mencionada en la nota de Richard a Elaine ha sido localizada y abierta. No contenía una voluntad, como esperábamos, sino algo quizás más revelador, una cuenta detallada de las sospechas y evidencias que Richard había reunido. El señor Patrick despejó su garganta. He examinado los documentos, y de hecho son más inquietantes. Richard había estado realizando su propia investigación privada durante varios años, sobre lo que Margaret exigió acerca de la muerte de su madre Caroline, dijo con voz grave. Miss Marple respondió suavemente. Y en ciertas prácticas comerciales en Blackwood Industries. La habitación cayó en silencio. Miss Marple se volvió hacia James, sus ojos azul pálido de repente agudos y penetrantes. Hace 15 años, tu madre descubrió evidencia de las prácticas comerciales fraudulentas de tu padre, específicamente, que había robado patentes de un competidor. Antes de que ella pudiera exponerlo, Richard organizó su accidente. ¿Sabías la verdad? No, James, lo descubriste de alguna manera, pero te faltaban pruebas. La cara de James siguió siendo impasible, pero un músculo se contrajo en su mandíbula. Sospeché, admitió después de un momento. Mi madre me había confiado algunas de sus preocupaciones antes de su muerte. Después de que el negocio hizo una recuperación milagrosa, no fue difícil conectar los puntos. Entonces trabajaste junto a tu padre todos estos años sabiendo que fue responsable de la muerte de tu madre. Elaine preguntó, su voz teñida de horror. No tenía pruebas, respondió James con fuerza. Y allí estaba el negocio para considerar los empleados de la Legacy Family dependían de nosotros. Lo compartimenté, pero nunca lo perdonaste, observó Miss Marple. No, reconoció James, su voz apenas audible. Nunca lo hizo. Miss Marple asintió como si confirmara algo para sí misma. Richard, en sus últimos años, experimentó un remordimiento genuino.
Su relación con Elaine provocó un deseo de enmendar. Su voluntad cambió. No se trataba solo de proporcionar a su nueva esposa, sino de hacer restitución. La mayor parte del patrimonio debía mantenerse en fideicomiso, con Elaine como administradora, para compensar a las familias perjudicadas por sus prácticas comerciales anteriores. El señor Pederick asintió. Es correcto. Richard confesó ciertas irregularidades para mí cuando preparaba su voluntad. Su plan de restitución satisfizo mis preocupaciones éticas sobre la fuente de su riqueza. Cuando James descubrió las intenciones de su padre, quizás accediendo a su correspondencia o escuchando conversaciones, se dio cuenta de que tanto la ruina financiera como la exposición de los secretos familiares eran inminentes. Miss Marple continuó, comenzó entrenando lentamente a Richard, usando medicamentos que imitaban la progresión de insuficiencia cardíaca natural. Esto es absurdo, protestó James. No tienes pruebas de tal cosa. El inspector Slack intervino. El informe de toxicología confirmó la presencia del complejo tanto en el medicamento de Richard como en el whisky que envenenó a Robert. Además, encontramos rastros de la misma sustancia en el cajón de su escritorio en las oficinas de la compañía. ¿Y Robert?, preguntó suavemente Elaine. ¿Por qué envenenarlo? Porque Robert había descubierto independientemente la verdad sobre la muerte de Caroline, explicó Miss Marple. No de James, sino de Richard mismo. En su remordimiento, Richard había confiado en su hijo menor, quizás buscando alguna forma de absolución. Robert confrontó a James sobre la exposición amenazante. Estaba destinado a parecer un suicidio. Un trágico final para el desdichado Blackwood más joven en la familia, añadió sombríamente el inspector Slack. Discordia, Margaret, que había estado en silencio a lo largo de estas revelaciones, de repente habló. Sabía que, dijo su voz apenas por encima de un susurro, sabía que James estaba envenenando a padre. Sospeché que al menos las píldoras eran idea de James, remedio natural para ayudar al padre a dormir. Miró a James con los ojos llenos de lágrimas, pero sin derramar una sola. Me quedé en silencio por lealtad familiar. Y luego cuando Robert fue envenenado, no pude soportarlo más. Fue Margaret quien nos llamó anónimamente sobre el inspector de envenenamiento de Robert, quien confirmó y proporcionó la evidencia decisiva sobre la participación de James. James recurrió a su hermana, su expresión una de fría traición. Después de todo lo que he hecho para proteger a este legado familiar, te convertiste en lo que odiabas, respondió Margaret simplemente. Te convertiste en lo que más temías. El inspector Slack dio un paso adelante. James Blackwood, te estoy arrestando por el asesinato de Richard Blackwood y el intento de asesinato de Robert Blackwood. No tienes que decir nada, pero puede dañar tu defensa si no mencionas cuando se te pregunte algo que luego pueda ser utilizado en tu contra en la corte. Mientras Slack lideraba a James lejos, Elaine se volvió hacia Miss Marple. ¿Cómo sabías sobre la confianza?, preguntó Elaine, con un susurro. El remordimiento de Richard. Fue la única explicación que tenía sentido de todos los hechos. Miss Marple respondió. La advertencia críptica de Richard para mí. No confiar en las primeras impresiones. Sugería que él no era el villano que parecía ser, al menos no al final. Y el hecho de que dejó su fortuna en un fideicomiso en lugar de para ti, indicaba un propósito más allá de la mera provisión para una esposa amada. El señor Patrick asintió. Los verdaderos deseos de Richard ahora serán honrados. Elaine supervisará el fideicomiso de restitución, y Robert, una vez recuperado, administrará los aspectos legítimos del negocio. Las víctimas del fraude anterior de Richard recibirán una compensación, y la niña, dijo suavemente Elaine, mientras su mano descansaba protectivamente sobre su abdomen, ella heredará un legado limpiado de sus secretos más oscuros. Más tarde, cuando la señorita Marple regresó a su cabaña, reflexionó sobre el caso.
La justicia había trabajado a través de canales inesperados. Richard, un hombre culpable en sus actos finales, buscaba la redención en movimiento. Los eventos finalmente expusieron no solo sus propios crímenes, sino también los que se comprometieron en respuesta a ellos. La herencia que realmente importaba no era el dinero, sino la verdad. Un legado que, aunque doloroso, finalmente había liberado la vida de las sombras del pasado. Mientras se instalaba en su sillón con su tejido, la señorita Marple pensó, con la frecuencia con la que la experiencia se extendía, que los muertos influyen en los vivos para bien, o en este caso, Richard Blackwood había logrado, desde más allá de la tumba, lo que no había logrado en vida, una especie de justicia imperfecta tal vez, pero justicia. Sin embargo, el suave clic de sus agujas de tejer llenó la tranquila cabaña, mientras la oscuridad caía sobre St. Mary May. El caso de la herencia de la viuda ahora cerró sus secretos finalmente para descansar.